tema que el Señor me daba para esta mañana, porque es el Señor quien va a hablar a tu vida, amén. Hoy usted no va a salir como entró de este lugar. Yo creo que una de las asignaciones, nosotros solo somos como el chofar, como la bocina, como el medio que Dios usa para hablar, pero es Dios quien habla, amén. Pero si algo creo por el Espíritu, es que una de las asignaciones que el Espíritu me otorgó es mudar de tiempo a todo aquel con el que me tope. Y a lo largo de estos años me he dado cuenta que cada vez que el Espíritu Santo me da la oportunidad de toparme con alguien, o de llegar a un lugar, o de estar en un país, o de estar, es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo con el tiempo en ese lugar. Y el tema de esta mañana es: los desiertos te dimensionan. La gente creyó que el desierto venía para matarte, que el desierto venía para afligirte, que el desierto venía porque Jehová se había olvidado de ti, que el desierto venía porque ya no tenías propósito para seguir, cuando no sabes que los desiertos, lo que Dios está usando, los desiertos Dios los está usando solo para dimensionarte. Los desiertos Dios los está usando solo para equiparte, para prepararte, para entrenarte. Los desiertos Dios los está usando para poder manifestar su gloria en ti. Los desiertos son una excusa para Dios poder manifestar su gloria en tu vida. ¿Cuántos han pasado un desierto? Levánteme su mano. Creo que le estoy hablando entonces a la iglesia correcta y a la gente correcta. Pero el desierto no vino para matarte. Yo te traigo buenas nuevas de parte de Dios esta mañana. El desierto no vino para que te quedaras ahí. El desierto no vino para agobiarte, para afligirte. El desierto solo te estaba preparando para que Dios pudiera manifestar su gloria sobre tu vida. Entonces, los desiertos, ¿qué provocan? ¿Qué producen los desiertos? Dimensionar a la iglesia. Y el Señor me decía, ayer que oraba, el Señor me decía: esa será una convocatoria. Ríos de Fe se está volviendo un lugar donde Dios está albergando a los escogidos, a los llamados, a los ungidos, a los predestinados, a la gente con propósito, con llamado. Escúcheme bien, usted vino a este lugar quizá pensando que no tenía llamado, quizá pensando que ya su tiempo se le había pasado, que usted ya había hecho en el pasado, pero ya no había nada que hacer. Yo quiero decirle que Ríos de Fe se está volviendo en el lugar donde Dios está juntando a sus escogidos, a los llamados, a la gente predestinada con propósito, amén. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Diga conmigo: alguien me llamó. No, tú no te llamaste, a ti no te nombraron, tú no te autonombraste. Alguien fijó sus ojos en ti y te llamó. Y el que nos llamó a ver su gloria eterna en Jesucristo, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Repita esta frase conmigo: después de haber padecido un poco de tiempo. Dice: el mismo que te llamó a ver su gloria eterna, el mismo que permitió que padecieras un poco de tiempo. Es que pareciera que los desiertos no son para los hijos, los desiertos son para los olvidados. Porque ¿cuál es la actitud de alguien en el desierto? Lo primero que hace es pensar que Jehová se olvidó de ti. Y el Señor me hablaba y me decía: si la iglesia supiera que los desiertos son para los hijos. Y yo te voy a enseñar con la escritura quienes pasaron desiertos. O sea que el que pasa los desiertos no es aquel del cual se olvidó, no es aquel pobre que está en angustia. No, escúchame bien. Los desiertos son para los hijos, los desiertos son para los escogidos, los desiertos son para los llamados, los desiertos son para los que tienen propósito. Y dice: después de haber padecido un poco de tiempo, el mismo que te llamó a ver su gloria eterna y el mismo que permitió que pasaras por el desierto,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor me dijo 4 cosas estoy haciendo con la iglesia en este tiempo. Porque Él no regresará por una iglesia, escúcheme bien. Él no regresará por una iglesia. En Efesios capítulo 4 verso 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor me dijo, en este tiempo lo que estoy haciendo es perfeccionando a la iglesia, afirmándola, fortaleciéndola y estableciéndola. Amén. ¿Cuántos reciben esas 4 cosas? La iglesia necesita pasar por fuego, porque el fuego te perfecciona. La iglesia necesita estar afirmada. Escúchame bien, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 35 verso 3 que Él va a afirmar las rodillas que estaban endebles. Alguien con rodillas endebles no está listo para correr. Alguien con rodillas endebles no está listo para tomar posesión del llamado que tiene. Y entonces Dios está afirmando las rodillas que estaban endebles. Hoy la gente que estaba débil, la gente que se sentía debilitada, hoy será afirmada por el poder del Espíritu. Estoy fortaleciendo a la iglesia. El Señor me dijo, hoy estoy trayendo un renuevo a la iglesia de fuerzas que no les durarán un poco de tiempo, que les durarán hasta que vean a Jesús venir en las nubes por su iglesia. Amén. Y estoy estableciendo a la iglesia. La Biblia dice que aquellos de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, y quien tal haga no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces Dios en este tiempo necesita establecer a su iglesia. Dios, voltea a alguien que tenga la par y dígale: Dios te está estableciendo. Dios nos está estableciendo, amén. Bueno, escúcheme bien. Entonces, ¿para qué es el desierto? Y solo voy a hablar un poco acerca de hombres de Dios que entraron al desierto. Pero ¿qué produjo el desierto? El enfoque de lo que Dios quiere hablarte esta mañana es: ¿qué produce el desierto en ti? ¿O con qué propósito entraste al desierto? ¿O cómo vas a salir del desierto? Amén. Entonces, ¿para quiénes son los desiertos? Normalmente la gente piensa que el que está en desierto, a ese Dios no está con él. No, el desierto es para los hijos. El desierto son para los escogidos. El desierto son para los llamados. Los desiertos son para los que tienen propósito. Los desiertos son para aquellos que tienen una asignación en el reino. Entonces no te puedes quedar en el desierto, porque si tienes llamado, tienes propósito, tienes una asignación que cumplir, te garantizo que Dios te irá a buscar al desierto, se te manifestará y te sacará del desierto dimensionado para que entonces puedas cumplir la asignación que tienes en el reino. Y el Señor me llevó al pasaje o a la historia que todos conocemos de Moisés. Y el Señor me decía: Moisés se metió al desierto, él se metió al desierto porque él quiso, o alguien lo metió al desierto. Y entonces el Señor me hablaba y me decía: Jehová metió a Moisés en el desierto por causa de libertar al pueblo de la esclavitud. Pero el desierto era solo el camino, era solo la ruta que necesitaban pasar para poder llegar del otro lado a Canaán. Escúcheme bien, el desierto solo era ese padecimiento momentáneo que tenían que pasar para que entonces luego pudieran disfrutar de aquella tierra que Dios había preparado para ellos. El problema es que muchos se quedan en el padecimiento y no logran salir a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por Dios. Entonces el Señor me dijo: escuche, ¿quiénes fueron llevados al desierto en la Biblia? Hay muchos que fueron llevados por el desierto. José tuvo que pasar un desierto. Abraham tuvo que pasar un desierto.
Moisés tuvo que pasar un desierto, Jesús tuvo que pasar un desierto. Entonces, ¿por qué nosotros no tendríamos que pasar un desierto? Pero el desierto lo pasan los que saben que van a pasar del otro lado, porque del otro lado les está esperando una bendición. Amén. Entonces, ¿qué hay en los desiertos? Hoy te pregunto, ¿qué hay en los desiertos? En lo natural, ¿qué hay? Sequía, soledad, esterilidad, no hay comida. ¿Qué hay en los desiertos? En lo natural hay sequía, hay soledad, no hay comida. Pero ¿qué se manifestó en los desiertos de estos hombres de Dios? En los desiertos de los grandes hombres de Dios, en vez de manifestarse la sequía, en vez de manifestarse la soledad, en vez de manifestarse lo que normalmente hay en un desierto, en el desierto se les manifestó Jehová. En el desierto escucharon la voz de Dios direccionando. En el desierto escucharon instrucciones. En el desierto se les revelaron los mandamientos a Moisés. En el desierto hubo comida. En el desierto hubieron milagros. Entonces el desierto depende cómo tú lo quieras ver. Tú decides cómo ves el desierto. Si ves el desierto como el camino de transición, o si ves el desierto como el momento que vino para matarte o para afligirte. Entonces, en el desierto de los hijos de Dios hay palabra, hay voz de Dios, hay comida, hay milagros. En los desiertos de los hijos de Dios, Dios te está equipando, te está fortaleciendo, te está entrenando, porque necesitas salir a manifestar la gloria de Jehová, y que los que te vean sepan que vienes del desierto. Entonces el Señor me hablaba esta mañana y me decía: hay muchos que cuando empiezan a seguir a Jesús, o cuando empiezan a estar con Dios, pareciera que en vez de entrar a la gloria, entran a un desierto. Y no falta quien diga: antes que estaba en el mundo me iba mejor y ahora me va peor. ¿Quién ha dicho eso? No levanta la mano mejor. Hay quienes han dicho: pero si yo estaba mejor cuando estaba afuera, que ahora que estoy con el Señor, todo se me viene encima, todo me... Bienvenido, estás siendo transicionado, estás pasando del otro lado. Escúcheme bien, ¿cómo inició Jesús su ministerio? ¿Qué fue lo primero que le pasó a Jesús antes de comenzar el extraordinario ministerio que hizo aquí en la tierra? Primero fue llevado ¿a dónde? Jesús mismo, lo primero que tuvo que pasar para empezar el llamado, para empezar el ministerio, fue ser llevado al desierto. Pero escúcheme bien, entonces depende de cómo veas tú el desierto, o qué crees tú que hay en el desierto. Así pasarás el desierto. Si tú crees que el desierto vino para matarte, te vas a afligir, te vas a angustiar, te vas a atormentar, va a venir tristeza a ti. Pero si tú sabes que el desierto te está dimensionando, tú enfocas tu mirada no en el desierto, sino del otro lado, y tú sabes que vas a pasar de aquel lado. Entonces todo lo que empiezas a vivir, sabes que es un padecimiento momentáneo. Escúcheme, el pueblo de Israel debió haber pasado 40 días en el desierto y haber llegado a tomar posesión de la tierra prometida. Pero por haber endurecido su corazón, por no haber entendido lo que Dios quería hacer con ellos, dice que pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. Y el Señor me hablaba y me decía: hay muchos de los hijos de Dios, hay mucha gente del cuerpo de Cristo dando vueltas en el desierto.
Hay gente que está con el Señor, pero no ha entendido el por qué fue llevado al desierto. Y el Señor me dijo, ¿y sabes qué están haciendo? Dando vueltas en el desierto. Pero hoy es un día en el nombre de Jesús donde los desiertos se van a acabar y donde el desierto se va a convertir en lo que Dios, por el motivo por el cual Dios lo permitió en tu vida. Entonces, dice el libro de Hechos capítulo 7 verso 35: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Diga conmigo, prodigios y señales. ¿Qué decía la palabra profética de este 2016? Decía que este sería el año donde Dios haría prodigios y señales en medio de su pueblo. Escúchame bien, en el desierto, los que están en el poder del Espíritu, en el desierto se les manifiestan los milagros. En el desierto empiezan a ocurrir los milagros. No cuando sales del desierto, dentro del desierto empiezas a ver milagros extraordinarios. Y dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, escuche, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Dónde recibió palabras de vida Moisés? En el desierto era donde Moisés hablaba con un ángel. El que sí no esté escuchando la voz, preocúpese, porque entonces no has entendido por qué fuiste llevado al desierto. El que no está escuchando la voz, dando instrucciones, diciéndote aguanta un poco más porque estás a punto de salir, resiste un poco más porque esto está a punto de acabarse. El que no está escuchando esa voz creerá que el desierto vino para matarlo. Pero aquel que está escuchando la voz de Jehová en medio del desierto, entonces está siendo direccionado, sabiendo que el desierto solo durará un poco de tiempo. Dice que en el desierto el ángel hablaba con Moisés y le daba palabras de vida para que entonces bajara y le diera palabras al pueblo. Entonces en el desierto, en lo natural, hay muerte, pero en el desierto, en lo sobrenatural, hay vida. Yo quiero que veas dos dimensiones esta mañana. Escúchame bien. Nosotros nos movemos en el reino ¿qué? Sobrenatural. Hay un reino natural y hay un reino sobrenatural. Hay una dimensión natural y hay una dimensión sobrenatural. Y Dios necesita subir a su iglesia a la dimensión sobrenatural, porque la iglesia se mete a la iglesia, se mete en el cuerpo de Cristo, pero sigue viviendo en una dimensión natural. En lo natural verás aflicción. En lo natural el desierto es muerte, pero en lo sobrenatural el desierto es vida. En el desierto, en lo natural, el desierto es sequía. En lo sobrenatural dice que en el desierto Dios abrirá pozos de agua. Entonces yo le pregunto a la iglesia: ¿tú estás viviendo en una dimensión natural o en una dimensión sobrenatural? Porque el Dios que yo conozco, el Dios a quien yo sirvo, el Dios que nos llamó a ver su gloria eterna, es un Dios sobrenatural. Es un Dios que quiere dimensionar a su iglesia para enseñarla a vivir en esa dimensión de reino, en esa dimensión sobrenatural. Entonces, hay quienes, los desiertos, escúcheme bien, son para los hijos, porque ahí es el momento en que Dios aprovecha a formarte. El desierto es el momento que Dios aprovecha a manifestarse a ti. Yo le aseguro que después de este mensaje muchos darán gracias por los desiertos. El desierto es el momento
que Dios usa para encontrarse contigo. El desierto es el momento que Dios usa para mostrarte su gloria a ti. Porque después tú serás portador de su gloria. Pero en el desierto es donde Él aprovecha a mostrarse, a revelarse a ti, para que tú conozcas su gloria. Moisés subía al monte, estaba con Él, le era manifiesta su gloria. Y cuando él bajaba a manifestar la gloria que había vivido allá. Entonces, luego el Señor me llevaba al pasaje de Elías. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 5. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 5. O sea que si estás pasando el desierto, Dios no se había olvidado de ti. O sea que si estás enfrentando el desierto, es porque el Señor te ama. Y es porque eres llamado y eres escogido de Él. Si estás pasando el desierto, ¿sabes por qué es? Porque tienes un propósito en el reino. Entonces dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo. Pero regresemos un poquito más, desde el verso, vamos a leer desde el verso 4. Desde el verso 2 voy a leer. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Usted sabe de qué venía Elías aquí, ¿verdad? Elías venía de haber visto la mayor manifestación de la gloria de Dios. Elías venía de ver el respaldo de Dios como nunca antes lo había vivido. Pero en esa escena o en ese momento, escúcheme bien, él recibe un mensaje. Y ese mensaje lo vino a intimidar, vino a causar temor. La iglesia no puede ser fluctuante, ¿sí? El Señor este año me reveló, me ha estado revelando cosas que son las que van a sostener a la iglesia para ver a Jesucristo venir. Porque yo decía: Señor, ¿por qué hay cristianos de tan corta duración en este tiempo? Usted los ve estar emocionados, metidos en el reino, y usted de repente se los vuelve a encontrar. No, yo ya no quiero nada con Dios, ya, yo serví a Dios, yo fui tal cosa. Y empieza a contarle glorias pasadas. No está viviendo la gloria, ni está viendo las glorias futuras, sino está viviendo de glorias pasadas. El que está solo viviendo de glorias pasadas, preocúpese. Escúchame bien. Porque también el pueblo de Israel había visto glorias. Porque muchos también vieron glorias. Es más, muchos en aquel día dice que le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre profetizamos, pero si por tu mano se fueron hechos milagros. Sí, pero yo no los conozco. Entonces yo le decía al Señor, una oración de mi corazón, yo le decía: ¿cómo hacer para hacer que una iglesia permanezca? ¿Cómo hacer para quitar eso fluctuante en los cristianos y esa corta duración, y hacer cristianos que permanezcan fieles hasta que lo vean venir en las nubes? Entonces, una de las cosas que el Señor me reveló es la diferencia del amor genuino a un amor pasajero. ¿Usted ha escuchado a alguien decir en un noviazgo: te amo, y a los 2 meses ya es novio de otra y también ama a esa? Qué raro que así como amaba a una y después a la otra también la ama. Entonces empecé a darme cuenta que cuando el amor es genuino, que cuando el amor es intenso, que cuando el amor proviene de Él, es un amor que perdura para siempre. Él no te ha dejado de amar porque pecaste. Él no te ha dejado de amar porque fallaste. Él
no te ha dejado de amar porque fuiste de dura cerviz y volviste al pecado cuando Él ya te había sacado. Él no te dejó de amar, porque el amor de Él no es un amor de corta duración. El amor de Él es un amor que permanece para siempre. Entonces el Señor me llevó y me dijo: una de las cosas que sostendrá a la iglesia hasta el día que yo venga es que tengan un amor intenso en su corazón por Dios. No un amor por la iglesia, porque si al cabo es como esos novios, hoy ama a esta iglesia y mañana está diciendo que ama a la otra. No se enamore del pastor, no se enamore de la iglesia, no se enamore de esto. Enamórese del que lo llamó a ver su gloria eterna. De Él enamórese. Enamórese de aquel que te amó sin importarle cómo eras. Y entonces quiero aprovechar este tiempo para decirle a la iglesia: Dios me habló, y yo se lo dije al liderazgo en la reunión de ADN. Dios me dijo: cuando la iglesia tenga un amor desinteresado, entonces estará lista para verme a mí venir en las nubes. Porque Dios, cuando te vio a ti, no te vio cara de dinero. Es más, no tenía nada que darle. Cuando Dios te vio a ti, no te vio cara de: este va a ser buen servidor. No, estabas en el lodo y en el pecado metido, y de ahí Él te amó. Escúchame bien, Dios no te amó por un interés. Dios no te amó porque lo que le podías dar. Dios no te amó y te fue a buscar porque dijo: este me va a servir. Dios tuvo un amor desinteresado por nosotros. Dios tuvo un amor que solo te vio y te dijo: hijo, te amo, y te salió a buscar. Entonces el amor de Él es un amor desinteresado. Yo espero que el amor tuyo por Él sea un amor desinteresado. Que no le estés viendo a Dios cara de dinero, que no le estés viendo a Dios cara de prosperidad, que no le estés viendo a Dios cara de milagro, que le estés viendo el rostro resplandeciente y diciendo: yo te anhelo, Señor, yo te amo a ti, aunque todo me faltara en la vida, pero que no me falte tu hermosa presencia. Cuando la iglesia llegue a ese amor desinteresado, la iglesia estará lista para cuando Él venga. Cuando la que se casó contigo no te vio cara de dinero, aún estés en pobreza o aún estés en riqueza, seguirá contigo, porque está contigo, porque te ama desinteresadamente. Entonces escúcheme bien. Entonces el Señor me dijo: una de las cosas que sostendrá a la iglesia en este tiempo no solo es el amor desinteresado. Escúcheme, no solo es el amor desinteresado, sino es saber que aunque vayas al desierto, porque vamos a pasar desiertos, Él no se ha olvidado de ti. Y escucha hasta dónde llega el amor de Él. Elías no se fue al desierto, no fue llevado por el Espíritu al desierto. A Elías no lo metió Jehová en el desierto como a Moisés. Elías, él por temor se fue a meter al desierto. Y entonces el Señor me dijo: hay gente aquí que yo los he llevado al desierto. Hay gente aquí que yo los metí al desierto para manifestar mi gloria en ellos. Pero hay gente también que por sus malas decisiones está metida en un desierto. Y entonces el Señor me llevó al caso de Elías y me dijo: Elías no lo llevó mi espíritu. Cuando Elías recibió la noticia que Jezabel lo iba a matar, dice que él empezó a caminar para irse al desierto a esconder. Pero escuche, su propósito no era irse a esconder al desierto. Dice en el verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: escuche, el profeta que acababa de ver a Dios manifestarse, el profeta que acababa de ver fuego descender del cielo, el profeta que acababa de ver la gloria de Jehová respaldarlo,
hoy estaba sentado en un enebro deseando morirse. Y yo le dije al Señor, hay una poca determinación en la iglesia. Sí. Que el día que no ve su gloria, que el día que no lo convocan, que el día que no lo llaman, que el día que no lo toman en cuenta, que el día que no le dan lo que él quiere, que el día que no lo ponen donde quiere, se le acabó el eterno amor que tenía. Entonces ese no era eterno amor. Y entonces el Señor me dijo, Elías, después de haber visto su gloria, minutos después, dice que se fue cuando recibió la noticia camino al desierto y se sentó en un enebro y estaba deseando morirse. Y Dios me habló y me dijo, hay gente que estará ahí que no los llevé yo al desierto, que no fue mi espíritu quien nos metió al desierto, sino ellos por sus decisiones se metieron al desierto. Pero el Señor me dijo, pero ¿sabes qué, Fabi? Por amor a que son llamados, por amor a que son escogidos, por amor a que tienen una asignación en el reino, por amor a que yo tengo un propósito con ellos, si yo tengo que ir a meterme al desierto e ir a buscarlos al desierto para sacarlos de ahí, yo lo voy a hacer. Así que yo te tengo una buena noticia hoy. Si no estás en el desierto porque el Espíritu te metió, si no estás en el desierto porque Jehová te llevó, sino porque tú mismo te metiste, ¿a cuántos Dios mismo los ha ido a buscar al desierto? ¿Cuántos se metieron en desiertos por sus propias decisiones? Y ahí Jehová mismo te ha ido a buscar, y ahí Jehová mismo te ha ido a llamar, ahí se te ha llegado a revelar. Y el Señor me decía en esto, escuche, dice que deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El desierto, escúcheme bien, a muchos en el desierto se acostumbraron. Muchos se acostumbraron a estar ahí en el desierto. ¿Y sabes cuál es el opositor de la fe? El conformismo. ¿Sabes cuál es el opositor más grande de la fe? El conformarte a tu estado o a tu situación. Cuando tú te conformas a la condición que estás viviendo, cuando tú te conformas a la situación, cuando tú ya te conformas o te acostumbras que de todas formas en tu vida todo es un ciclo. Alguien hablaba conmigo y me decía, ya me acostumbré, yo ya sé que cada 4 años vuelvo a caer, me dijo. Y yo escuchándolo y le decía, ¿cómo así? Sí, yo ya sé, 4 años estoy bien y a los 4 años vuelvo a caer. O sea, ya se acostumbró a un ciclo de pecado, ya se acostumbró a una vida así. Entonces, escúcheme bien, lo peor que alguien puede hacer es no saber que el desierto es transitorio, que el desierto es un camino, que el desierto es una ruta, que el desierto es solo un paso entre un lugar y otro lugar. No es para que te quedes ahí, no es para que te acostumbres al maná, no es para que te acomodes a vivir por misericordia. La gente está viviendo más. Yo agradezco a Dios por su misericordia. Es más, amo un cántico que dice que su misericordia es mejor que la vida, porque yo le garantizo que si su misericordia no hubiese sido extendida por nosotros, nosotros no estaríamos hoy aquí. Amo su misericordia, porque si no, ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero no es lo mismo haber aceptado y haber recibido y haber sido tomado en cuenta por misericordia que seguir viviendo de la misericordia. Sí, el pueblo empezó a renegar y a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá porque por lo menos allá teníamos que comer, mejor nos hubiéramos quedado, para morir nos sacaron al desierto. Y hay gente, escúcheme bien, ofendiendo a Dios. Hay gente contristando el Espíritu de Dios.
cuando tú piensas que Él se olvidó de ti, que Él te dejó abandonado, que Él te dejó tirado en el desierto, estás ofendiéndolo. ¿Sabes por qué? Porque no es la primera vez que ha tenido misericordia de ti. Una y otra y otra y otra vez ha extendido su misericordia sobre ti, y con paciencia y amor te ha llamado. Y el Señor me decía, Elías estaba deseando morirse. Y hay muchos que están viendo las cosas temporales y pasajeras y no se han dado cuenta que los llamé a ver mi gloria eterna. Empecé leyéndole el pasaje que está en el primer libro en la primera carta de Pedro, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a ver su gloria eterna, después de haber padecido, ¿qué? Diga conmigo: el tiempo que padecemos es poco. No, si yo ya estoy en un desierto eterno. No, los desiertos no son eternos. El padecimiento es poco, la gloria es eterna. Escúchame bien. Si el desierto se te había vuelto eterno, hoy saldrás en el poder del Espíritu del desierto y sabrás que el desierto tenía propósito, que el desierto tenía salida, que el desierto solo era el camino por el cual Él te estaba llevando para prepararte. Y otro pasaje que me encanta, que está en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea, si usted amarra estos dos versículos, dicen lo mismo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, y diga conmigo, y eterno peso de gloria. Él te está diciendo: sí, habrá tribulación, pero será momentánea. Sí, padecerás, pero será un poco de tiempo. Pero verás mi gloria, y mi gloria será eterna en ti. Él no dijo que no ibas a padecer, ni dijo que ibas a pasar por la tribulación, pero dijo: esta tribulación será momentánea. Padecerás, pero solo padecerás un poco de tiempo, porque luego verás mi gloria, y mi gloria será eterna en ti. Y entonces, en el libro de los Reyes, estábamos con Elías. Dice que deseando morirse y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: hoy habrán ángeles despertando a los ungidos. Hay ungidos dormidos, pero los voy a despertar antes de que el esposo regrese. El Señor me recuerda la palabra profética del 2016, donde dice que Él levantará a sus ungidos. Y el Señor me habla y me dice: hoy fueron ungidos convocados a este lugar, pero dormidos. Hay gente que está en este lugar ungida. Si fuiste ungido, dice el Señor, yo quiero decirte que fuiste ungido, que yo derramé aceite sobre tu cabeza, pero el camino, pero el desierto te hizo caer en sueño y dormirte. Si alguien deja entrar la tristeza a su lo siguiente que hace es sentarse, y después de sentarse lo que empieza a hacer es dormirse. Escúcheme bien, hay ungidos dormidos. Mañana para despertar a los ungidos. Esta es una mañana para despertar a los ungidos. Yo no sé si me escuchaste, pero esta es una mañana para despertar a los ungidos. Dios está despertando a aquellos que tienen llamado, aquellos que tienen propósito, aquellos que tienen una asignación en el reino, pero que por causa del desierto se durmieron. Y dice que un ángel bajó con Elías y lo despertó y le dijo: Elías, levántate
y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿En el desierto hay agua? En los desiertos del Espíritu, sí. Los desiertos, ¿hay desiertos del Espíritu? Sí, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No para morir, sino para empoderarlo. Escúcheme bien, en el desierto hay comida. En lo natural no, pero en los desiertos del Espíritu sí hay comida. En los desiertos hay soledad, pero en los desiertos del Espíritu está el ángel de Jehová, está su misma presencia. Hay ángeles que descienden en el desierto a servirte. Y entonces dice que un ángel le preparó comida y se la puso ahí, que él comió y bebió y volvió a dormirse. Hay ungidos que están comiendo, que se están llenando, pero igual se vuelven a dormir. ¿Para qué Dios te hizo pasar el desierto que viviste? Para que tú puedas decirle a otros que ese desierto no los va a matar. ¿Para qué te hizo Dios pasar el desierto y te permitió tener ese padecimiento? Para que ellos vean la gloria de Dios haberse perfeccionado en ti, y tú poder decir: en el desierto Dios me fortaleció, me afirmó, se perfeccionó en mí, me estableció. Y entonces dice que Elías come y se vuelve a dormir. Y luego dice que se va, el ángel lo vuelve a despertar una segunda vez y le dice: Elías, levántate. Entonces come y se levanta y empieza a caminar y se va a meter a una cueva. Y usted sabe la historia conmigo. En la cueva dice que primero vino un viento recio, pero ahí no estaba Dios. Luego vino como un terremoto y Elías estaba metido ahí en la cueva, escondido. Luego dice que vino un fuego, pero tampoco ahí estaba. Luego vino un silbo apacible y se escuchó la voz de Jehová que le dijo: Elías, sal fuera, sal de ahí y preséntate en el monte de Jehová. Y el Señor me dijo: hay desiertos en los que yo me les estoy manifestando a la gente y no han entendido que soy yo manifestándome. Hay desiertos en los que yo estoy presentándome, estoy revelándome a la iglesia, y la iglesia no ha entendido. Y entonces, escúcheme bien, dice que se le presenta a Jehová, y Elías, metido ahí en la cueva, le toca salir. Y en el verso 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Pero en el verso 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién lo llevó? ¿Quién? ¿Elías se metió solo al desierto o fue llevado por el Espíritu al desierto? Un mensaje que lo intimidó, que le causó temor, lo hizo meterse al desierto. No es lo mismo que seas llevado por el Espíritu al desierto. No es lo mismo que Jehová te meta al desierto a que tú te metas al desierto. Pero en su eterna misericordia, si tienes llamado y eres un ungido de Dios, aún si tus propias decisiones o tú solo te metiste al desierto, yo quiero decirte que Jehová mismo te irá a sacar del desierto. Hoy muchos ungidos que están aquí, Dios los está sacando del desierto. Hoy se te va a clausurar el desierto y sabrás que tienes que caminar, porque el largo camino te resta. Y dice que entonces Elías se levanta y dice que vuelve al camino con una asignación dada por Dios. Ve y unge al profeta, ve y levanta al rey, ve y haz esto. Y con una asignación regresa del desierto. Pero luego el Señor me llevaba al pasaje en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pareciera que esto es incoherente, ¿verdad? Pareciera que es ilógico que a los hijos que el Espíritu los lleva al desierto para ser tentados por el diablo. Pero es que es ahí donde te perfecciona,
Es ahí donde te empodera, es ahí donde te afirma, es ahí donde cuando tú lograste pasar, cuando lograste vencer, cuando lograste salir aprobado, entonces eso te hace más fuerte. La Biblia dice que, escúchame bien, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquella gente que todavía está, como eso es para otro grado, pero la gente que todavía está luchando con el pecado, la gente que todavía está luchando con fallar o no fallar, yo quiero decirte que si tú aprendes a resistir al diablo, es más, el diablo te dejará de molestar, el diablo te dejará. ¿Sabes qué? Jesús fue llevado al desierto antes de iniciar el ministerio, porque el desierto lo estaba preparando para el Getsemaní. Ayer que yo estaba estudiando la palabra, el Señor me dijo: ¿sabes por qué necesité llevar a Jesús primero al desierto? Porque en el desierto lo empoderé, porque el desierto lo hizo saber quién era, porque en el desierto afirmé su identidad, y el desierto lo estaba preparando para soportar el Getsemaní. Y entonces en el desierto dice que Jesús se encontró y fue tentado por el diablo. Pero no voy a entrar en escena, sino que al final dice que Jesús, que descendieron ángeles y ángeles le servían a Jesús. Entonces lo que quiero que te quede claro esta mañana es que hay en el desierto, en los desiertos espirituales. ¿Qué hay en los desiertos en los que somos llevados por el Espíritu? Ahí hay voz de Dios, ahí hay ángeles, ahí hay comida de ángeles, ahí hay ángeles sirviéndote, ahí está la misma presencia de Dios direccionándote. Y el Señor me dijo, y si tú te das cuenta, Moisés fue llevado por el desierto. Elías se metió al desierto, pero Jehová lo tuvo que ir a sacar del desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Escúcheme bien, pero luego bajó en el poder del Espíritu del desierto. Y el Señor me dijo: Moisés, Elías y Jesús luego se ven en el monte de la transfiguración. Entonces el Señor me dijo: ¿qué produce un desierto? El desierto solo vino para dimensionarte. El desierto solo vino para llevarte a un nivel de gloria mayor. El desierto solo vino para pasar del otro lado, escúchame bien, con una gloria mayor que la que vistes en este tiempo. Y el Señor me llevó a Lucas capítulo 9, verso 28, que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron como, léalo conmigo, quienes aparecieron como, pero habían pasado un desierto. ¿Cómo estarás después del desierto? Dígalo, confiese con su boca. ¿Cómo estarás después del desierto? ¿Cómo estarás después del desierto? ¿Cómo te ves saliendo del desierto? ¿En aflicción? ¿Cómo te ves salir del desierto? ¿Moribundo pero logré salir? ¿O te ves rodeado de la gloria de Jehová? ¿O te ves empoderado por su Espíritu? ¿O te ves más fuerte que nunca? ¿O te ves con autoridad como la que no tenías antes? ¿O te ves, cómo te ves salir del desierto? Me impacta que una mujer me cuenta y me dice: yo por no cargarlos no les conté, pero yo viví meses de desiertos. Estos últimos meses fueron meses donde yo viví un desierto, y me empieza a contar. Pero luego me manda un mensaje y me dice: mire lo que pasó hoy. Y le llevaron a regalar una estufa de 6 hornillas con horno, y linda como ella la había soñado. Luego, no sé si un día después o 2 días después, me mandan otra foto, y le habían mandado espejos, y le habían mandado pintura, y le habían mandado sillas para su salón, y todo para el salón. Si eso es estar en el desierto, yo quiero estar en el desierto. Si eso es que Dios te meta al desierto para que cuando salgas de ahí Él manifieste su gloria en ti,
¿Cuántos anhelan estar en el desierto? El desierto, escúchame bien, solo es transitorio. El desierto solo es un camino. El desierto solo es una ruta en la cual se te manifestará Jehová, en la cual verás milagros, en la cual podrás decir con solvencia que Jehová no se había olvidado de ti. Y entonces me dijo, los mismos, Moisés estuvo en el desierto, Elías estuvo en el desierto, Jesús estuvo en el desierto, pero luego se encuentran en el monte de la transfiguración, dice, rodeados de gloria. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Los mismos que habían estado en el desierto ahora estaban rodeados de gloria. Entonces el Señor me dijo, Egipto representa el mundo, Israel representa el pueblo escogido. Diga conmigo amén. Y el pueblo se empezó a quejar y dijo, si esto debería haber salido de Egipto, mejor me hubiera quedado en Egipto. Y yo empecé a escuchar murmuraciones de gente decir, si eso era seguir a Jesús, mejor me hubiera quedado en el mundo, porque estaba mejor allá que ahora, que me va de mal en peor y estoy pasando crisis tras crisis. Y entonces el Señor me llevó al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Y escúcheme, con esto voy cerrando el mensaje. El Señor me habló para la declaración profética del 2016. Y el Señor me dijo, este será el tiempo de mayor gloria para mi iglesia. Porque yo no voy a regresar por una iglesia angustiada. Yo no voy a regresar por una iglesia en escasez o en crisis. Yo no voy a regresar por una iglesia derrotada, fracasada. Yo voy a regresar por mi amada. Y la amada de Él estará radiante. La amada de Él estará ataviada. Su amada, escúchame bien, estará en honra. Su amada será deseada por las naciones. Su amada la verán como tierra deseable. Y el Señor me llevó a Oseas capítulo 2, verso 14. Y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, pero el Señor me dijo, no han entendido que quien los está llevando al desierto soy yo. Han visto el desierto, escúchame bien, como un lugar de aflicción, cuando el desierto solo es el momento o el lugar donde yo puedo estar a solas contigo. El desierto lo has visto como que se ha levantado para quitarte la fuerza y para matarte. Sí, el desierto está matando a la iglesia, pero el desierto está llevando a la iglesia a ser quebrada. Porque si la iglesia sigue creyendo que se las puede con sus propias fuerzas, jamás aprenderás a depender de Dios. Si la gente cree que por sus propias fuerzas sale del desierto, no estarás atento a escuchar la voz de Él. No necesitarás que Él te hable. Y dice Oseas capítulo 2, verso 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Te atraje, el Señor me dijo, en esta temporada estoy atrayendo a mi iglesia al desierto para poder hablarle, para poder manifestarme a ella. Y le daré sus viñas. Pero yo quiero leer esto en otra versión. Esto en otra versión dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Nosotros somos el Israel espiritual, amén. Nosotros somos el pueblo escogido, que no éramos, pero Él nos hizo y nos adoptó y nos puso un nombre. Llevaré a Israel al desierto y allí con mucho amor haré que se vuelva a enamorar de mí.
Y el Señor me dijo: esta palabra estoy cumpliéndola ahora. Estoy llevando a mi iglesia al desierto, y ahí en el desierto estoy haciendo que se vuelva a enamorar de mí. ¿Sabe que yo experimenté eso estos días? No solo con Dios, sino con mi esposo. Toda mi vida he creído, o pues lo que llevo de estar casada, que amo a mi esposo. No, pero no se imagina el minuto o segundo que espero de poder volverlo a ver, porque estuve totalmente descomunicada. Ayer hubo una publicación de Facebook, del Facebook de él. Entonces la gente empezó a creer que era el pastor, y era yo del celular de mi esposo haciendo una publicación que él me pidió que hiciera. Yo no sé nada de él, porque está en un retiro donde literalmente le quitaron el teléfono. Y el retiro, no crea que es en un hotel en Oklahoma, es en las montañas, literalmente. Era estar en las montañas con una temperatura de -6. Era caminar 60 kilómetros cuesta arriba. Era literalmente irse a encontrar con Dios, literalmente. Entonces, no, todos estos días que no sé de él, que no pude hablar con él, que no escuché su voz, me hicieron saber el amor que siento por él. Y entonces el Señor me decía: me estoy llevando a la iglesia al desierto, porque solo ahí las podré volver a enamorar y a cautivar. El Señor me decía: solo en el desierto podré volver a tener tu corazón. Porque si estás, escúchame bien, si estás en tu día a día, sigues sin darte cuenta que Él está llamando tu atención. Hay mucha gente que no se está dando cuenta que Él está llamando tu atención. Hay mucha gente que no se da cuenta que Él te está atrayendo. Y yo le decía: Señor, ¿qué hacer para que la iglesia se sostenga hasta el día que tú vengas? ¿Qué hacer para que la iglesia no esté fluctuando, que la iglesia no vuelva atrás? El Señor me dijo: Fabi, aunque es tu oración, no es tu función. Y el Señor me dijo: ¿sabes qué haré? Me la llevaré al desierto, y ahí cautivaré su corazón, y ahí la voy a enamorar, y ahí la voy a seducir otra vez. Por eso es que el Señor me dijo que muchos ungidos que estaban dormidos se van a despertar, porque ahí volverás, escúchame bien, ahí volverás como un Jeremías a querer abrir tu boca y profetizar. Ahí querrás volver a saber que Él te llamó. Y entonces en esta traducción dice: a pesar de todo me los llevaré a Israel al desierto, y ahí con mucho amor haré que vuelva a enamorarse de mí. Le devolveré sus viñas. Y sabe que el Señor me recordó aquel pasaje en el libro de Isaías capítulo 5 o 6, cuando dice que Él había plantado una viña y había escogido las mejores vides, y había puesto una torre y había puesto un lagar, y todo estaba listo para que diera fruto. Y en vez de que diera buen fruto, dio fruto, dice que dio uvas silvestres, uvas amargas, esperando que, porque todo se lo había dado todo, y todo estaba listo para que diera un buen fruto, y en vez de dar un buen fruto, su fruto fue amargo. Y dice que Él manda decir: se cierren las nubes y no vuelva a llover sobre este lugar, que cardos y espinos crezcan en este lugar. Y empieza a decir: entonces voy a quitar la torre que había puesto en medio de ella. Y empezó a decir: y se destruye aquella viña. Pero recuerdo cuando Jesús va a buscar fruto a la higuera, y dice que en la higuera no había fruto. Y dice que entonces dice: voy a cortar esta higuera porque inutiliza la tierra, de nada sirve que esté ahí plantada. Y dice que aquel hombre se levanta para interceder, el hombre de la viña se levanta para interceder y le dice: no la cortes, déjala un año más.
Le dice: no la cortes, déjala un año más. Si cuando vuelvas al cabo de un año encuentras que no dio fruto, entonces córtala. Pero pueda que en un año todavía dé fruto. Y el Señor me dijo: la figura en el libro de Isaías no figuraba el Espíritu Santo, pero en el libro, escúchame bien, de Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando aparece aquel Jesús dispuesto a cortar la higuera, escúchame bien, alguien intercede por esa higuera. Y el Señor hace tiempo te hubiera cortado. Hay muchos aquí que el Señor hace tiempo los hubiera cortado. Pero el Señor, escúchame bien, el Espíritu ha intercedido por ti. Y por causa de la intercesión del Espíritu, Dios te está dando un tiempo de oportunidad. Porque Él sabe que encontrará fruto en ti. Porque Él sabe que volverá a ti y encontrará fruto en ti. Y dice en Oseas, en el verso 15: le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven. Y el Señor me recordó y me dijo: ¿quiénes murieron en el desierto? Entiéndame la palabra, pero los viejos murieron en el desierto. Y solo entraron aquellos jóvenes que tenían un espíritu diferente, como la generación de Josué y Caleb. Y entonces me dijo, el Señor me hablaba y me dijo: la iglesia se está quejando que mejor hubiera quedado en Egipto, porque aquí se va a morir en el desierto. Y el Señor me dijo: no, voy a llevarlas al desierto. Y escúchame bien, pero te voy a hacer que seas y me ames y me cantes como cuando eras joven. Y no estoy hablando de edades. No estoy diciendo que los mayores de tal edad se quedarán y que los mayores de tal edad entrarán. Estoy diciendo que si no lo amas como un niño, que si tu amor no es profundo como el de un niño, si tu amor no es desinteresado como el de un niño, que si no le crees como un niño, no podrás entrar a ver la tierra que Él preparó para ti. Y el Señor me dijo: le devolveré sus viñas, convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme cuando era joven y como cuando salió de Egipto. Así que hoy te quiero decir, iglesia, la iglesia pasó un desierto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, su amada, fue llevada al desierto. Pero no fue llevada al desierto para dejarla en el desierto. Fue llevada al desierto para cautivar otra vez su corazón, para que te volvieras de amor por Él, para que volvieras tu corazón a Él, y luego sacarte del desierto y entonces prepararte. Y el Señor me dijo: cuando yo regrese por mi iglesia, yo no iré a buscar a la amada al desierto. O sea que el desierto no era eterno. ¿Me entiende? O sea que el desierto no era eterno. El padecimiento era un poco de tiempo, la tribulación era momentánea, la gloria sí era eterna. Cuando yo regrese por mi amada, no la iré a buscar al desierto. Aquí en este lapso de tiempo la estoy llevando al desierto, porque de otra manera no llamaría tu atención. Y te estoy atrayendo, te estoy enamorando, te estoy seduciendo, te estoy cautivando. Luego te sacaré del desierto, pondré vestiduras nuevas en ti y un día volveré por ti. Pero te encontraré en honra, te encontraré ataviada, te encontraré como una tierra deseable. Serás deseada ante las naciones. Esto es el tiempo para la iglesia. Yo quiero que usted entienda el tiempo que está viviendo la iglesia. El tiempo que está viviendo la iglesia no es el tiempo de sufrimiento, no es el tiempo de, escúcheme bien, no es el tiempo de la aflicción. Es el tiempo donde te está llevando a solas para encontrarse contigo, pero luego para sacarte del desierto en el poder de su espíritu. Y dice, cierro con el libro de Isaías capítulo 35, si me lo pueden poner por favor. Isaías capítulo 35.
En otra versión, si gusta, véalo en las pantallas, no sé si. Sí. Isaías capítulo 35 dice: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo. Escúcheme bien, Dios le está quitando el temor a la iglesia. Hay muchos que no se quieren meter a la iglesia porque tienen temor. Hay muchos que no quieren meterse al llamado por temor, porque saben que cuando se meten piensan que les va a ir peor que como están ahorita. Estoy mejor así. Cuando me meto, el diablo se levanta contra mí. No le puedes huir al llamado de Dios. No te puedes resistir al llamado de Dios.